Saludos comunidad universitaria docente, saludos comunidad universitaria no docente, estudiantil y saludos al pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos a Voto Universitario. Te habla Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Le damos la bienvenida a este programa Voto Universitario, a través del cual estamos entrevistando a todas las candidatas y los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en las venideras elecciones de noviembre. ¿Por qué la APU se da la tarea de hacer esto? Porque nos parece fundamental que todas las candidatas, que todos los candidatos, que toda persona que le interese trabajar desde la política pública en el país atienda lo que es la universidad y que entendamos cuáles son sus planteamientos con respecto a la universidad. La Universidad de Puerto Rico, fundada en el 1903, ha sido la casa de cientos de miles de puertorriqueños a través de la cual hemos tenido desarrollo económico, político, social y cultural. Más que eso, decenas de miles de puertorriqueños están en la universidad actualmente, tanto trabajando como estudiando, como enseñando, como teniendo contacto con lo que es la vida académica de la universidad. A eso le añadimos toda la periferia de lo que es la comunidad universitaria. Y son cientos de miles los puertorriqueños que viven de cerca la Universidad de Puerto Rico. La universidad es importante en el país y por ser importante en el país es importante la discusión política sobre qué va a pasar en la universidad. En el día de hoy tenemos al doctor César Vázquez Muñiz, candidato a la gobernación de Puerto Rico por el movimiento de Proyecto Dignidad. Le damos la bienvenida al doctor. Saludos, doctor. Está en mute. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludos. Me acompaña también la presidenta del capítulo de Calley de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la doctora María del Mar Rosas Rodríguez. Saludos, doctora Rosa. Saludos. Me acompaña el doctor Agustín Irizarry, catedrático del recinto de Mayagüez en Ingeniería Eléctrica. Saludos, Agustín. Y saludos. Finalmente me acompaña el doctor José Raúl Rivera Caballero, profesor de Historia, Humanidades y Francés en el recinto de Carolina. Saludos, José Raúl. Y para todo el mundo tenemos tras bastidores la cuestión técnica el doctor Javier Córdoba, recién jubilado del recinto de Arecibo. Así que vamos a comenzar, vamos a estar tocando diversos temas, son 6 temas ejes temáticos que vamos a estar cubriendo para que todo el mundo esté al tanto. Vamos a cubrir el rol de la universidad en el proyecto de país del doctor César Vázquez, el presupuesto del sistema UPR, el acceso a la educación universitaria pública, la reforma universitaria en nuestro sistema de retiro de la UPR y finalmente la negociación colectiva. Primero que todo lo dejo con la doctora María del Mar Rosa, que va a comenzar la discusión con el área de rol de la Universidad de Puerto Rico. Adelante, compañera. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por su disponibilidad. Queremos empezar a hablar con cada uno de los candidatos sobre cómo ellos ven la universidad y dentro del proyecto político de país que usted tiene, ¿cómo integra usted a la UPR dentro de ese plan? Y si nos puede dar ejemplos específicos, se lo vamos a agradecer. Bueno, para empezar, yo estudié en la UPR, yo me gradué de la Escuela Superior de la Universidad. Después hice un año en Mayagüez en Ingeniería General y terminé premédica en Río Piedras. Y después hice medicina en el recinto de Ciencias Médicas. Tengo una especialidad en medicina de familia, otra en medicina interna y una subespecialidad en cardiología, y los 3 talleres de entrenamiento fueron talleres de la Universidad de Puerto Rico. Así que yo soy formado en la Universidad de Puerto Rico y le debo un montón. Así que esta mañana me entrevistaron en el teatro y fueron muchas las emociones que se agolparon en mí. Así que yo creo que la educación fue la que le permitió a mi familia romper el ciclo de pobreza y la educación fue lo que me permitió a mí llegar básicamente a donde estoy. Yo creo que la educación es un activo fundamental para un pueblo y la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial, es
uno de los patrimonios que nosotros tenemos como pueblo. Así que preguntarle qué lugar ocupa la universidad, pues imagínate, es servicio esencial, es fundamental para lo que nosotros logremos, para lo que nosotros pretendamos lograr como pueblo. ¿Algunos ejemplos específicos de cómo integraría la universidad en su proyecto político en cualquiera de las agencias? Pues mira, yo pienso que aquí hay una serie de cosas que hay que hacer a nivel de gobierno. Por ejemplo, tenemos un problema de interconectividad en los sistemas de información. Yo sé que hay gente muy bien preparada en la Universidad de Puerto Rico, en los diferentes recintos. Pienso que se pudiese hacer un grupo, ¿verdad? Un consorcio de profesores con estudiantes y que se empezara a trabajar esto. En Puerto Rico tenemos que trabajar con la agricultura, y yo entiendo que el lugar de las estaciones experimentales agrícolas es fundamental. Hay que trabajar un poco con volver a introducir en el sistema de educación primaria y secundaria, educación física, bellas artes, educación en el manejo de conflictos, en carácter, ¿verdad? Lo que llaman inteligencia emocional. Y para eso obviamente necesitamos que la universidad prepare los maestros. Así que yo creo que básicamente en casi todas las agencias de gobierno pudiésemos tener espacios para que la universidad pudiese participar. Muy bien. Pues nosotros queremos dialogar un poquito con usted de algunos de los temas que tienen que ver con el rol de la universidad en la sociedad. Y para nosotras y nosotros, la escuela y la universidad son precisamente esos espacios donde las y los estudiantes aprenden sobre la diversidad de ideologías y aprenden sobre el respeto a la diferencia y a no discriminar a otros y otras por esas diferencias, ¿no? Nosotros y nosotras los profesores, ¿no? Entendemos que la educación con perspectiva de género es una herramienta básica que le ayuda al estudiante a identificar cuándo la desigualdad y el discrimen ocurren por razones de género. Y creemos también que se ha tergiversado un poco la definición. En la universidad se expande el acercamiento a los estudios de género, pero en las escuelas son metodologías y medidas muy básicas que le enseñan a los niños y a las niñas que su futuro y su rol en sociedad no está determinado por sus genitales, ¿no? Son cosas tan básicas como enseñarle a los niños que tienen derecho a llorar y que pueden jugar con muñecas tanto como las niñas, ¿no? Y es a no dividir juguetes o juegos por género. La base de la educación con perspectiva de género en la escuela es enseñarle a nuestros niños y niñas que el género sexual no determina su rol social, ni su profesión, ni su futuro. Entonces, nosotros, entendiendo eso como la definición de educación con perspectiva de género, nos gustaría dialogar con usted y que usted nos explique por qué usted se opone a esto. Quiero decirte lo siguiente. Yo entiendo que perspectiva de género es una ideología que niega la realidad del sexo biológico y cuya primera idea fundamental es que no se nace ni hombre ni mujer, que básicamente la conducta en el área de la sexualidad humana es puramente aprendida. Y entiendo que eso violenta el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Entiendo, y por lo menos yo estudié en la High de la Yupi, estudié en escuela elemental pública. A mí nunca me dijeron que yo podía jugar con unas cosas o con otras, nunca determinaron mi futuro por mi genitalia. Así que quiero que lo tengan bien claro. Si yo gano la gobernación, no va a haber perspectiva de género en la educación pública en Puerto Rico. Sí vamos a enseñar la igualdad, la equidad entre el hombre y la mujer, igualdad en dignidad, igualdad en derechos, igualdad en oportunidades. Así que, para empezar,
toda la controversia de perspectiva de género en Puerto Rico se ha basado en, de alguna manera, disminuir la violencia hacia la mujer. En los lugares, particularmente en Europa, donde se enseña perspectiva de género, hay mayor violencia hacia la mujer. Esta discusión nunca se ha dado a nivel amplio en la sociedad, pero hay unos grupos que entienden que eso, así es la realidad, y que aquellos que no estamos de acuerdo, pues somos intolerantes, pero quiero que estemos bien claros al respecto. No tengo ningún problema en sentarme a discutir el asunto, pero tampoco permito que pretendan imponerle a otros una ideología. Así que, si me preguntan, pasemos a otro tema porque no quiero realmente hablar más sobre este tema. Vale, un comentario más. En la UPR tenemos programas de estudios de género que abarcan mucho más que lo que es la educación con perspectiva de género en las escuelas y trabajan las cuestiones de género interdisciplinariamente. Los especialistas en la materia recomiendan la educación con perspectiva de género. ¿No confía usted en los especialistas? Hay un estudio de la Unión Europea del 2014 sobre la violencia hacia la mujer. En los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, se encontró que en todos esos países donde se enseña perspectiva de género, la mujer tiene un índice de violencia mayor que en los países donde no se enseña. Así que la cosa es mucho más amplia de lo que pudiésemos discutir en esta tarde. No tengo ningún problema en mirar los prontuarios y ver los conceptos, pero quiero que lo tengan bien claro. Si yo gano la gobernación, en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico, no se va a enseñar perspectiva de género, se va a enseñar equidad de género, que es lo que la ley 108 del 2006 autoriza. Muchas gracias, doctor, por contestarnos y espero que en algún momento nos podamos sentar a hablar y dialogar sobre estos temas. Yo soy especialista en teología y en diversidad religiosa, así que me encantaría tener esa conversación con usted en otro momento, porque no tenemos tanto tiempo hoy. Claro que sí, claro que sí. Estás en mute. El moderador está en mute. Discúlpenme. Es el compañero Javier Córdoba que me puso en mute sin decirme nada. Muchas gracias, compañera María del Mar Rosa. Vamos a continuar ahora, vamos a hablar un poco sobre el presupuesto del sistema UPR. La Universidad de Puerto Rico en los últimos 5 o 6 años ha tenido una reducción monumental en términos presupuestarios, alejándose incluso de lo que establece el ordenamiento jurídico todavía vigente en Puerto Rico, que es el de la Ley 2 del 1966, que fue enmendada en el 1992, que establece un presupuesto a la Universidad de Puerto Rico del 9.6% del promedio de los recaudos de los últimos 2 años. ¿Favorece usted no solamente esta fórmula, sino una fórmula que garantice el presupuesto universitario? Puerto Rico está pasando un momento económico bien difícil. No sabemos cómo vamos a salir después de la pandemia. Yo favorezco que se le dé a la universidad, dentro de las circunstancias, dentro de la realidad presupuestaria del gobierno, todo el presupuesto que sea necesario para que pueda cumplir su labor. Y quiero decirles lo siguiente. En este momento nosotros estamos pagando $2.600 millones de pensiones directamente del Fondo General. ¿Por qué? Porque hay un menoscabo de $50.000 millones en el fondo de retiro. Llevamos varios años sin pagar deuda externa, pero en el momento en que nos digan que tenemos que pagar 1.000 millones, 800 millones, 1.200 millones, vamos a empezar a tener problemas. Lo otro es que usualmente el gobierno federal cubría un 55% de los fondos de Medicaid. En los últimos 2 o 3 años, después de María, ha cubierto el 100%. En el momento en que nosotros tengamos que cubrir algo de ese presupuesto, 30, 40%, ya estamos con 1.200 millones extra.
Y lo otro es que tenemos un 4% de impuesto a las foráneas, que ya el Tesoro Federal nos dijo que tiene que ir eliminándose, y ahí estamos hablando de 1.900 a 2.000 millones de dólares. Realmente, esto es la tormenta perfecta. Nosotros nos acercamos a un momento difícil económico para Puerto Rico, más difícil del que tenemos, y si a eso le sumamos cuánta contracción tenga la economía de Puerto Rico debido a la pandemia, ese número realmente es especulativo. Así que dentro de esta realidad, todo el presupuesto posible que pueda recibir la Universidad de Puerto Rico, yo estaría de acuerdo, pero hay que, como quien dice, poder satisfacer muchas necesidades, ¿verdad? Y recuerden que las reducciones que la universidad ha tenido en su presupuesto han sido acción directa de la Junta de Supervisión Fiscal, no necesariamente del gobierno de Puerto Rico. Pero tienen en mí un amigo. Yo creo en la Universidad de Puerto Rico y yo quisiera que la Universidad de Puerto Rico fuese uno de nuestros activos más importantes, no solamente por el beneficio que tiene en Puerto Rico, sino por la proyección que nos da, ¿verdad? A nivel internacional, pero quiero decirles que la situación financiera de Puerto Rico no es auspiciosa. Muy bien, dos cosas para darle continuidad a esto que vamos haciendo. Tengamos en cuenta que en Puerto Rico, ¿verdad? Como yo, de la misma manera que usted hablaba de las investigaciones científicas, voy a dejar claro, en Puerto Rico no hay deuda externa, la deuda de Puerto Rico es interna, porque nosotros no entramos en los mercados del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que por eso es que vamos a los bancos locales, tanto en Estados Unidos como lo que es aquí. Además de eso, me parece, y le pregunto, ¿verdad? Para estar claro en esto, porque me parece que la posición que usted ha esbozado con respecto al presupuesto es muy similar a la que ha esbozado el Partido Nuevo Progresista ahora cuando está en el dominio del poder político, y la que esbozó en otro momento el Partido Popular Democrático también cuando estuvo en el poder político, en términos del sacrificio que tenemos que hacer todos, estoy parafraseando, y cómo la universidad tiene que sumarse ese sacrificio que de alguna manera justifica los recortes. ¿Esto es lo correcto? Le pregunto. Ángel, no tiene que ver con que lo haya dicho el PNP o lo haya dicho el PPD o hablemos de sacrificio. Esta es la realidad fiscal. Yo quisiera cambiarla, pero no tengo. Cuando hablo de la deuda externa, me refiero a la realidad de que es la deuda que se adquirió en el sistema financiero norteamericano, no interno entre nosotros, ¿verdad? Pero tienes razón. Es deuda dentro del mismo sistema financiero. Yo no tengo problema con eso, yo brego con realidades. Si otros hicieron el mismo diagnóstico con otros propósitos y sin reconocer que ellos participaron de la creación de la deuda, pues esa es la realidad que enfrentamos. Si hay gente que nos puede mostrar maneras para manejar nuestra realidad económica diferente a esta, pues bienvenida sea. De hecho, estaba hablando esta mañana con una de las profesoras de la Escuela de Administración Pública de la UPR. En un momento dado, esa escuela tuvo un rol protagónico en el gobierno de Puerto Rico y por la razón que haya sido, ¿verdad? Dejó de tenerla. Yo creo que es importante que en ese sentido la Universidad de Puerto Rico, por lo menos la Escuela de Administración Pública, vuelva a ser parte, ¿verdad? de todo este planeo y toda la discusión sobre el manejo de las finanzas de Puerto Rico. Siguiendo en la línea de lo que usted mencionaba de la Junta de Control Fiscal, yo sé que el nombre oficial es la Junta de Supervisión Fiscal, yo prefiero llamarle la Junta de Control Fiscal. La APU, nosotros llevamos unos planteamientos hasta el Congreso de los Estados Unidos, tuvimos reuniones con el congresista Grijalva para sacar de la ley promesa a la Universidad de Puerto Rico, es decir, un enfrentamiento con la Junta de Control Fiscal. Podríamos tener en el doctor César Vázquez un aliado
en esa batalla de frente con la Junta de Control Fiscal a la que se nos suman congresistas, dicho sea de paso. Oye, si pudiésemos sacar a la UPR sería excelente. El problema es que no sacaríamos al gobierno de Puerto Rico de su problema fiscal y el dinero de la UPR viene del gobierno de Puerto Rico. Lo que ha pasado en Puerto Rico aquí con la Junta de Supervisión Fiscal es que han tenido una pobre ejecutoria. Se suponía que la Junta tuviese varias funciones. Una de ellas era garantizar los servicios esenciales. La otra, obviamente, es el establecer un pago de deuda que sea razonable, pero se suponía que ellos trabajasen para crear un estímulo económico, ¿verdad? Para que Puerto Rico creciese en el área de la economía, y eso no ha ocurrido. Aparte de eso, pues hemos tenido, ¿verdad?, algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, pues que la realidad es que en su momento ellos también fueron parte del problema en la creación de la deuda. Así que la cosa es compleja. ¿Qué va a pasar ahora que cambien 3 de sus miembros? Pues no sabemos, tampoco sabemos qué va a pasar con lo que pueda ocurrir en la presidencia de los Estados Unidos o el cambio que pueda ocurrir a nivel del Congreso. Así que yo voy a darle a la Universidad de Puerto Rico toda la ayuda que pueda, porque vuelvo y te repito, yo soy fruto de la Universidad de Puerto Rico, yo creo en la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias, señor doctor César Vázquez. Lo dejo con el compañero, sigo yo por aquí con acceso a la educación universitaria. Qué bueno, porque por ahí mismo es que voy. Cuando hablamos de los sacrificios presupuestarios y los sacrificios de la situación económica de Puerto Rico, sin embargo, en los últimos 3 años, número 1, han aumentado los recaudos en el gobierno y número 2, el presupuesto, no ha habido recortes en el presupuesto de gobierno. Lo que se ha hecho es trasladar unos gastos que todavía no se está pagando la deuda, pero que se están acumulando para el pago de la deuda, pero el presupuesto no ha cambiado. Es decir, que si antes gastábamos mucho, según se estaba planteando, estamos gastando exactamente lo mismo, quizás más en este momento. Es decir, que la fórmula del presupuesto de la universidad se mantendría igual, pero teniendo eso en consideración, los recortes en la universidad han tenido un efecto directo sobre el acceso a la educación universitaria. En los últimos 5 años, los costos de matrícula en la universidad han aumentado de manera desmedida y hay una gente que plantea que eso está bien porque la Universidad de Puerto Rico es barata. ¿Qué comentario le merece ese tipo de planteamiento a usted? Yo creo que en la medida que la educación en la UPR sea más barata, le brinda mayor acceso a nuestras clases pobres, le brinda más posibilidad de movilidad social y debemos trabajar para que sea lo más razonable posible dentro de nuestra realidad. Básicamente lo que se hizo fue trasladar la falta de unos recursos vía gobierno, se la pasaron a los estudiantes. Obviamente, yo creo que eso de alguna manera debe cambiar. Definitivamente, mientras más barata sea la educación, mejor es. De hecho, nuestra Constitución dice que la educación debe ser libre. ¿Verdad? Quisiéramos que fuese lo más libre posible, libre de costo, ¿verdad? Para la universidad, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero sí, mientras más barata, mejor. Claro, la parte de la Constitución que dice eso es de la educación preuniversitaria, pero yo quisiera que se entendiera de esa manera, ¿verdad? Siguiendo esa línea, le pregunto, ¿verdad? Ya que usted mencionó que había estudiado en la escuela superior, en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, que también ha estado sujeta a amenazas de cuotas en esto. ¿Qué piensa usted de las cuotas de la secundaria de la universidad? Dicho sea de paso, donde estudió la hija mía también. Ángel, cuando yo estudié eran $30 al año. Y la realidad es que para que tengas una idea, yo venía de Country Club y cogía la AMA de 10 centavos. Cuando eran tokens eran a 6, 7 centavos. La razón por la cual yo entré a la Escuela Superior de la Universidad es porque mis padres querían darme una educación, ¿verdad?, un poco mejor,
pero no podían pagar un colegio privado. Así que un sábado me llevaron a Estudios Generales, al Teatro de Estudios Generales Viejo, pegadito del teatro de la UPR, para coger un examen de entrada. Y la realidad es que mi vida cambió en poder recibir una educación de excelencia a un precio irrisorio. Yo quisiera preservar esa posibilidad para generaciones futuras. Y siguiendo eso, ¿verdad? Como estamos hablando, que traímos a colación la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, cosa que no necesariamente pasa todo el tiempo con la llamada UHS, pero sí nos pasa con otros elementos del sistema educativo, que en muchas ocasiones nosotras y nosotros en la universidad nos encontramos con un desfase entre lo que nosotras intentamos hacer vis a vis lo que está pasando en el sistema de educación pública. Hay unas lagunas en muchas ocasiones que las tenemos que manejar cuando llegan esos estudiantes que regularmente, para tener en consideración que nosotros somos profesores y profesoras del sistema UPR, es decir, que tenemos un nivel de más rigidez en términos de quién entra a la universidad y como quiera nos vamos a encontrar con unos desfases. ¿Cómo usted visualiza desde su gobierno romper con esos desfases con los que nos encontramos en el sistema UPR? La cifra es que 30-40% de los que entran a primer año en la universidad no terminan su bachillerato. Y eso no debe ser. La realidad es que cuando uno mira un sistema de educación pública que tiene 4.000 millones de dólares disponibles, uno se pregunta, ¿por qué no tiene la calidad que debería tener? La realidad es que el sistema debe ser, para empezar, despolitizado, como el resto de las agencias de Puerto Rico, que se han polarizado porque los partidos que nos han gobernado literalmente han sembrado su gente. Y cuando llega un partido, los miembros del partido de oposición sencillamente son incapacitados o se convierten en obstáculos. Así que la universidad, el sistema tiene que despolitizarse. Tenemos que descentralizar el sistema para que las decisiones se tomen más cerca de la escuela, más cerca de los estudiantes, y tenemos que hacer todo un esfuerzo para que el dinero llegue al salón de clase. El maestro merece un sueldo más digno, merece mejores condiciones de trabajo, merece un retiro más digno. Y la realidad es que si nosotros no actuamos sobre no tanto la composición, sino la dinámica, el proceso que se da en el Departamento de Educación, esto no va a cambiar. Aquí hay que, por ejemplo, hacer una auditoría del uso de los fondos del Departamento de Educación, porque no es posible que nosotros tengamos 4.000 millones de dólares disponibles y no haya dinero para que los niños tengan materiales, para que los niños de educación especial no reciban sus terapias, para que los maestros no tengan mejores condiciones de trabajo. Lo otro que haríamos inmediatamente sería mirar todos los contratos externos y empezar a medir en esos contratos quién ha cumplido con las métricas que se establecieron en los contratos, si se establecieron algunas para demostrar que la inversión era correcta. Yo creo, por ejemplo, que quienes deben dar tutorías son los maestros del sistema y se les debe pagar aparte por esas tutorías. Yo creo que pudiésemos traer maestros retirados y pagarles aparte sin que se afecte su retiro para que nos den tutorías, porque en este momento todo esto se complica porque probablemente en términos de contenido educativo, quisiera no tener que decir esto, pero yo pienso que este año se perdió. Yo pienso que todo este espectáculo de que tenemos internet y de que tenemos computadoras les va a golpear a ustedes bien fuerte porque parece ser que el modelo que está siguiendo el Departamento de Educación es vamos a pasar los muchachos hacia el frente y que enfrenten la universidad con las carencias que quieran. El muchacho que llega a la universidad con unas carencias profundas, le es bien difícil sobrevivir al ambiente universitario. Así que
tenemos que mirar educación. Hay que tomar unas decisiones importantes. Yo creo que es importante que los niños vuelvan a las clases, pero eso tiene que ocurrir protegiéndolos a ellos, protegiendo también al personal docente y no docente. Eso implicaría grupos más pequeños, 12, 14 estudiantes. Eso implicaría que necesitamos más salones, más maestros y que probablemente la mayoría, si no todas, de las escuelas que se han cerrado, por las razones que sean, se tengan que volver a utilizar. Así que, sí, para que ustedes puedan recibir jóvenes capacitados, hay que trabajar definitivamente de manera agresiva y radical con nuestro sistema de educación pública. Una pregunta bastante rápida que va ligado tanto a presupuesto como a acceso a la educación universitaria. ¿Estaría usted en la disposición de exigir que la Universidad de Puerto Rico sea declarada servicio esencial de manera que los recortes se detengan y se le devuelva presupuesto? No, no exigir. Acuérdate, quien puede tomar esa decisión es el gobierno. El problema que hemos tenido aquí es que el gobierno, por las razones que sean, no ha decidido que son servicios esenciales. La Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial. Eso lo declararía yo, no tendría que esperar a que lo declare la Junta de Supervisión Fiscal. Muy bien. Y termino con esta pregunta, y me disculpa si me he extendido. Muchos de nuestras compañeras y compañeros, particularmente compañeras que son mayoría al interior de la universidad, son docentes sin plaza, son compañeros y compañeras que son empleados a tiempo parcial de la universidad que reciben $2,000 por cada clase por un semestre, lo que quiere decir que al año pueden estar llegando a $12,000 al año, que son, de hecho, salarios por debajo del nivel de pobreza. Eso es así. Nosotros hemos hecho un planteamiento que le llamamos igual paga por igual trabajo, y nos gustaría saber si usted estaría en la disposición de apoyar esa gestión de igual paga por igual trabajo a esas compañeras docentes. Se me acercó un profesor universitario que estuvo 13 años en ese dilema. Me habló de otro profesor universitario que lleva 18 años en ese dilema. Yo creo que eso es abusivo. Yo creo que si un profesor está 3, 4 años, ya se le debe ofrecer una plaza. Eso significa dos cosas. Primero, que es necesario que dé clase, y segundo, que tiene la calidad para dar clase. Definitivamente esto no debe ocurrir. Eso implicaría mirar los procesos y el manejo administrativo de las oficinas centrales de la Universidad de Puerto Rico. Eso implicaría considerar, por ejemplo, que sean los recintos universitarios los que establezcan la necesidad de plazas y no necesariamente a nivel central. Pero definitivamente un profesor no puede estar enfrentando este trato que raya en la crueldad. O sea, porque de esa manera usted no puede planificar su vida. Claro. Gracias, doctor. Lo dejo con el doctor Agustín Irizarry para hablar un poco de reforma universitaria. Adelante, Agustín, saludos. Saludos, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema que vamos a discutir es el tema de la reforma universitaria. Y usted hizo alusión a la intervención partidista en las agencias de gobierno en una de sus contestaciones pasadas, específicamente citó al Departamento de Educación. Sin embargo, la experiencia que tenemos en la Universidad de Puerto Rico y en otras corporaciones públicas es que el partidismo no está restringido a las agencias del Ejecutivo, sino que se extiende a las corporaciones públicas. Siguiendo esa línea, le pregunto, ¿qué medidas utilizaría usted para controlar la intervención partidista, tanto en la administración universitaria como en el reclutamiento y en los foros de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico? Yo pienso que parte del problema nuestro general en el gobierno de Puerto Rico es precisamente el partidismo, y se ha violentado aquí el principio del mérito.
yo entiendo que quienes deben ocupar una plaza es la gente que está capacitada para eso, que tiene la trayectoria, que tiene la educación, que tiene el carácter. Y en ese sentido, no sé qué haríamos, ¿verdad?, con la Junta de Gobierno, pero si yo tengo que nombrar gente a la Junta de Gobierno, pues sencillamente la primera pregunta que le voy a hacer es a la universidad. Miren, ¿quiénes ustedes entienden que pueden estar en esa Junta de Gobierno? Porque yo pienso que las cosas las deben controlar aquellos que conocen de eso, que son los que viven día a día, que enfrentan las consecuencias. Y de hecho, me leí el proyecto 275 y me parece muy interesante. Yo creo que eso es algo que hay que revisitar y considerarlo. Pero quería aclarar, yo he vivido esa realidad. La realidad de que te traen a otra persona que no está capacitada, pero tiene el título y tiene el sueldo y en última instancia espera que tú hagas el trabajo. Así que lo entiendo perfectamente. Creo que ese es uno de los males que tenemos en Puerto Rico, no solamente en la universidad, en todas las corporaciones públicas y en todas las agencias. Menciona usted un proyecto de ley para reforma universitaria. ¿Conoce usted el proyecto de nueva ley universitaria, proyecto del Senado 1536, que tiene trabajo y apoyo dentro de la Universidad de Puerto Rico? Pues mira, anoche leí un proyecto de 75 de páginas y leí otro proyecto de 57 páginas. Y la verdad es que si ese era, pues no te podría decir, no quiero hacer una representación que no sea correcta. Okay. Pero estoy dispuesto a mirar el proyecto que sea y apoyar aquello que la comunidad universitaria entienda que es lo apropiado para ellos hacer el trabajo que quieren hacer. Con mucho gusto le hacemos llegar el proyecto que la universidad ha estado trabajando para reforma. Y nos gustaría que eventualmente, ¿verdad?, pudiéramos tener una conversación sobre los específicos de ese proyecto. Ese proyecto, obviamente, si tiene número, ya se sometió. Sí, es un proyecto que existió en el pasado y que tiene número de PS 1536. Fue detenido y queremos saber si usted lo conoce y si estaría dispuesto bajo su administración a retomar ese proyecto en los términos que se describen allí. Tengo la impresión de que no lo conozco. Hago una aclaración porque los números a veces confunden. Ese fue el proyecto de la nueva ley universitaria que le enviamos. Así que si fue el que leyó anoche, probablemente es el proyecto. Es el proyecto de la nueva ley universitaria. Es que los números... Yo leí un proyecto que tenía 75 páginas que establecía, ¿verdad?, los diferentes niveles a nivel de oficina central, las rectorías, los decanatos. Me parece que sería ese. A mí me pareció completamente razonable, o sea, no. Pero vuelvo y te digo, estaba medio dormido, así que si lo entendí completamente bien, pues bueno. Pero quiero que sepan que estoy dispuesto a considerarlo, a discutirlo y nada. Y si eso es lo que es lo más apropiado, le damos todo nuestro apoyo. Una de las cosas que sí nos ha mencionado es el asunto del nombramiento a miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Una de las propuestas que nosotros adelantamos es, y le pregunto si usted estaría de acuerdo con ella, y es escoger los representantes de interés público a esa junta de una lista presentada por la comunidad universitaria. Yo creo que eso es lo más apropiado, definitivamente. Y si nosotros le sometiéramos una lista de personas, ¿cuáles serían los criterios que usted utilizaría para seleccionar personas de esa lista? Asumo que si ustedes someten esas personas es porque ustedes han utilizado los criterios
correctos, ¿verdad? Que es la capacidad académica, el compromiso que tiene con la acción universitaria, ¿verdad? Con la universidad, y bien importante, un carácter probado. Así que en consulta con los mismos proponentes, pues se tomaría la decisión, pero debe ser la gente en la que ustedes confían que pueden hacer el trabajo para echar la universidad para adelante. Debo entender entonces que usted no impondría una persona fuera de la lista. Creo que no creo que impondría una persona fuera de la lista. Parte de la manera, bueno, una de las maneras en las que se interviene con la Universidad de Puerto Rico y se dirigen los trabajos de la Junta de Gobierno es con las personas que participan de los procesos de la Junta de Gobierno. Con la Ley 2 del 18 de enero del 2017 que creó AFAF, el desaparecido gobernador Ricardo Rosselló centralizó el control de todas las juntas de gobierno de las corporaciones públicas, asignándole un representante de AFAF para, en efecto, supervisar la implementación de la ley promesa desde la Junta de Gobierno de cada una de las corporaciones públicas. ¿Qué opinión le merece a usted esa movida de controlar las corporaciones públicas con el brazo del gobierno para implementar o ejecutar promesa? Y si usted tuviera la oportunidad, ¿eliminaría o no ese representante de AFAF? Hay un elemento fundamental en el funcionamiento de todas las divisiones del gobierno, y es el elemento del control fiscal. Yo creo que ese elemento es importante. El que gobierne Puerto Rico tiene que saber en qué posición está cada una de las corporaciones, porque al final del día son brazos del Poder Ejecutivo. Y es importante que estemos claros. No son las instituciones, son los que participan de las instituciones, es la gente que toma las decisiones. Es la integridad, es la honestidad de quienes están en posiciones. Tú puedes crear la estructura en papel, pero al poner las personas equivocadas no vas a tener los resultados que esperabas. Así que es esa representación en todas las juntas de las corporaciones públicas, pues hay que estudiarla. Yo creo que si uno escoge la gente que uno entiende que es capaz, debe creer que esa gente es capaz de tomar las decisiones correctas. De todas maneras, el gobernador se reúne constantemente con este grupo. Yo creo que uno de los errores que cometió el anterior gobernador es pretender controlar día a día desde la universidad el funcionamiento de todas las áreas de gobierno. Eso literalmente hizo mucho más lenta la respuesta de gobierno, y yo creo que eso es una manera equivocada de gobernar. Tú escoges gente capaz y confías en sus capacidades. ¿No le parece a usted contradictorio que se le asigne un presupuesto a una agencia y luego se intervenga en el manejo del presupuesto? Porque si se le asigna un presupuesto a una corporación pública, esa corporación pública no puede gobernarse para alcanzar sus propósitos dentro de su presupuesto? Porque es necesario que, además de asignarle presupuesto, que es el primer paso de intervención, el segundo paso sea el monitoreo continuo y el participar en las decisiones de asignar o no $1 aquí o $1 allá. Ese representante de AFAF no existe para ese propósito. Pues a mí no me parece correcto, porque cuando tú asignas un presupuesto, antes de eso la corporación o la agencia te tiene que justificar el uso de ese dinero. Tú no das dinero en bloque a las corporaciones o a las agencias. Así que deben haber reportes cada 3 meses, cada 4 meses, donde uno pueda seguir, ¿verdad? Cómo se maneja el dinero, pero día a día determinar que $1 se pone aquí, $1 se pone allá, no, yo creo que eso es el modelo equivocado.
Finalmente, para completar esta sección, le pregunto qué elementos le falta en su visión de lo que debe ser nuestro país y en su programa de gobierno. ¿Qué elemento le falta a la Universidad de Puerto Rico? Y ese elemento que le falta, ¿cómo usted lo ejecutaría? ¿Cómo lo implementaría? Pues yo pienso que a lo mejor necesitamos un poco más de énfasis en la investigación, y quiero reconocer que yo no tengo un conocimiento profundo de cuáles son las actividades de investigación en Puerto Rico. Me estoy dejando llevar porque pues uno a veces quisiera tener una mayor visibilidad de todas las cosas que se desarrollan en Puerto Rico. Y aquí hago una salvedad. Constantemente yo escucho de los logros de las facultades de ingeniería del recinto universitario de Mayagüez, ¿verdad? Cuando mi papá estudiaba era el CAM, ¿verdad? El Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Me parece que el recinto universitario de Mayagüez tiene una presencia en esa área bastante notoria para el pueblo de Puerto Rico. Pienso que hay otros recintos que pudieran, ¿verdad? En su área particular, ¿verdad? Por ejemplo, Utuado en el área de la agricultura, la Universidad de Puerto Rico en el área de educación y bien importante, en el área de las bellas artes. Pienso que Puerto Rico, que puede ser que se estén dando todas estas actividades, pero Puerto Rico necesita como que tener una visión más constante de lo que se realiza en la Universidad de Puerto Rico. Creo que lo apreciaríamos más y yo creo que sería bueno para nosotros como pueblo. Pero si me preguntan qué le hace falta a la Universidad de Puerto Rico, yo les haría esa pregunta a ustedes y me pondría a la disposición para ayudarlos en lo que fuese. Gracias, doctor. Está en mute, Ángel. Para ver si estaban pendientes también. Muchísimas gracias, doctor Agustín Irizarry. Ahora el doctor José Raúl Rivera Caballero. Vamos a trabajar con los últimos dos ejes temáticos que tenemos. Uno es el retiro y terminamos con la negociación colectiva para entonces ir redondeando lo que estamos haciendo. Adelante, doctor Rivera Caballero. Muchas gracias y saludos, doctor Vázquez. Muchas gracias por aceptar la invitación de conversar en este espacio con nosotros. Sobre el tema de retiro, como yo presumo que usted sabe, retiro es un tema muy importante para la APU, sobre todo en el contexto de un Puerto Rico donde la población ha ido envejeciendo y una universidad de Puerto Rico en donde la edad promedio de los empleados ha ido en aumento. Primero como un reflejo de este envejecimiento poblacional, pero también como producto de una política de cero contratación, de no renovación de los empleados docentes y no docentes de la institución. La primera pregunta que me gustaría hacerle, relacionándolo con uno de los primeros temas que abordamos en esta conversación sobre presupuesto, y es porque no me quedó muy claro. No recuerdo si usted respondió si estaba de acuerdo o no con restaurar la fórmula de la universidad. Y le quiero hacer la pregunta para yo tener sí, porque José Rivera, José Rivera, no recuerdas porque no lo dije. Ah, ok. No lo dije, o sea, yo quisiera poder restaurarlo. Si es posible dentro de nuestra realidad, pues eso es otra cosa. Así que no lo recuerdas porque no lo dije. Y entonces, pues, muchas gracias por la aclaración. Y entonces, ¿cómo usted concilia el hecho de que usted reconoce, en el caso de los docentes sin plaza, sobre todo por contrato, que están en unas condiciones laborales de pobreza, de precariedad, y que usted afirma que es necesario cambiar la política administrativa para contratarlo? ¿Cómo usted lo concilia con los recortes enormes de presupuesto que se le han dado a la universidad, que ha sido la razón principal por la cual la administración ha justificado el no contratar? Bueno, esa puede ser la razón en este momento.
pero con la persona que yo hablé, él vivió esa realidad por más de 10 años y no se le había hecho ningún tipo de recorte al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y de hecho, posteriormente ocupa una plaza regular. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis de cuál es el uso de los recursos administrativos de la universidad. Y de la misma manera que entiendo que a nivel del Departamento de Educación hay un mal uso, una mala administración de los recursos que se quedan a nivel central y no llegan al salón de clase, yo pienso que eso debe estar pasando también en la universidad. Así que yo creo que hay que mirar cómo se están utilizando los recursos, a qué se le está dando prioridad. Y se le debe dar prioridad al profesor, al que ejecuta el acto de educar, al que ejecuta el acto de investigar, que básicamente son las funciones más importantes dentro de la universidad. En ese sentido, pues, yo creo que todos nosotros esperamos que cuando llegue ese momento, ¿verdad?, en que ya queremos retirarnos, tengamos un retiro digno. Yo no voy a meter las manos en los fondos de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que eso ha sido un acto irresponsable, nefasto por parte de los gobiernos anteriores. Y lo peor de todo es que tú no has escuchado a ninguno de ellos reconocer su participación en, vuelvo y te repito, la creación de la deuda, la quiebra de retiro y la quiebra de las corporaciones públicas. Así que yo quiero que el fondo de retiro de la Universidad de Puerto Rico sea un fideicomiso que lo gobierne la gente de la Universidad de Puerto Rico, no el gobierno de Puerto Rico. Esa pregunta sobre ese tema le voy a hacer una un poquito más adelante, pero quiero sobre todo aclarar esto. Yo lo estoy vinculando al presupuesto porque ha sido la razón primordial que ha utilizado, ¿verdad?, la administración universitaria para justificar no tan solo la no contratación, que tiene una repercusión en el dinero que le entra a nuestro sistema de retiro, sino también para reducir la aportación patronal y para proponer cambios que desde el punto de vista de la APU, que ha sido la denuncia que hemos hecho durante los últimos años, eliminan derechos, de esos derechos que conforman ese retiro digno que nosotros defendemos y que usted acaba de mencionar. Le pregunto, ¿usted entonces entendería, para estar seguro que lo estoy entendiendo bien, usted entiende que el dinero asignado en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en este momento es suficiente para proteger el derecho a un retiro digno en la universidad y no tener que hacerle cambios al sistema? Pues yo no te puedo decir eso en este momento porque yo no he estudiado todas las partidas del presupuesto de la universidad. Sería irresponsable si te hiciese esa representación. Sí pienso que pueden haber dineros que se pueden transferir a sostener económicamente a los profesores en plazas regulares. Pero vuelvo y te repito, esa es mi impresión. Tendríamos que sentarnos a mirar las partidas presupuestarias de la universidad y ver si eso es posible. Si eso no es posible, pues mira, hay que trabajar para ver de qué manera podemos allegar fondos a la Universidad de Puerto Rico, no necesariamente a través del Fondo General, sino a través de fundaciones privadas, por ejemplo, ver en el caso del recinto de ciencias médicas qué servicios se están brindando que se puedan facturar y cobrar, o si se están facturando y cobrando, si la Universidad de Puerto Rico está recibiendo algo de eso. Es buscar la manera de cubrir el déficit presupuestario que puedan tener. Y le pregunto sobre ese mismo tema del retiro digno. Nosotros hemos definido en la APU que parte de lo que caracteriza ese retiro digno, el que tienen, usted sabrá que prácticamente la mitad de los empleados son empleados retirados de la Universidad de Puerto Rico, empleados docentes y no docentes. Estamos hablando
un gran número de compañeros y compañeras de nuestra comunidad universitaria, y que parte del retiro digno se defiende con el sistema de beneficios definidos. Parte de lo que ha representado el ataque constante de las pasadas administraciones y de la Junta de Control Fiscal a nuestra universidad, que es un ataque ideológico, no tan solo la universidad, sino fuera de la universidad, es la transformación del sistema de beneficios definidos en uno de contribución definida. Estas cuentas de ahorro glorificadas que no garantizan a los retirados que van a tener dinero suficiente para tener una vida digna durante los largos años que esperamos, ¿verdad?, que vivan luego del trabajo. Usted, como gobernador, ¿defendería el derecho a un sistema de retiro de beneficios definidos en la Universidad de Puerto Rico? Para los años 90, al gobierno de Puerto Rico se le advirtió que los presupuestos económicos sobre el cual se estaba montando el sistema de retiro no eran factibles, no eran viables. Por razones políticas, el gobierno hizo caso omiso. Lo ideal es mantener el sistema de beneficios definido. La pregunta es si eso es posible. Y tú has mencionado una realidad. Cuando se hicieron estas proyecciones, se asumió que la gente iba a vivir cierta cantidad de tiempo. Y te voy a dar un ejemplo. O sea, tú puedes, en gobierno, tú aportabas un 7% de tu sueldo al retiro durante 30 años, te retiraste a los 55 y de momento te tienen que pagar el 75% de tu ingreso, de tu sueldo, por 30 años más. Y no hay sistema económico que aguante eso. Así que uno quisiera, por ejemplo, mantenerle beneficios fijos a un grupo de personas, pero en este momento, por ejemplo, en el mismo gobierno, lo que se ha hecho es cambiar el sistema de retiro por uno de aportaciones. Esa es una realidad económica que tenemos que enfrentar, no es la que quisiéramos, pero hay un elemento actuarial en el manejo de los sistemas de retiro, porque lo que puede pasar en un momento dado es que el sistema colapse. En la medida en que aumentan el grupo de personas que se acogen a esos beneficios. Vuelvo y te repito, es mirarlo y con una dosis de realismo tomar decisiones que a veces no son las más agradables, las más populares, pero pues a veces hay que tomarlas. Y yo le agradezco su honestidad, aunque en este punto debo precisar que no coincidimos. Yo fui presidente de la Junta de Retiro y la Junta de Retiro, en el caso de la Universidad de Puerto Rico y nuestro sistema de retiro, ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que las crisis de los sistemas de retiro en Puerto Rico fueron crisis creadas por políticas ideológicas que dejaron de sangrar estos sistemas. En el caso de nuestro sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, es un sistema sólido. Los golpes que ha recibido ha sido producto de políticas que tienen una motivación ideológica de transformar. Por eso le hacemos la pregunta, ¿no? Porque ¿con qué idea usted se identifica? Nosotros entendemos que sí es posible. Y de hecho le hago otra pregunta relacionada a la gobernanza. Me lo une a esta, por favor. Okay. Para unirla, es que usted mencionó de la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico y decía hace un momento que reconocía que la Junta de Retiro debía tener la autonomía suficiente para tomar decisiones. La Junta de Retiro ha defendido el sistema de beneficios definido. ¿Usted como gobernador acataría esa decisión como parte de esa autonomía democrática? Usted estaba diciendo que los universitarios deberíamos tomar, ¿verdad?, estas decisiones, o usted impondría un sistema de contribución definida o respaldaría esa imposición. Si el sistema es sólido económicamente, yo no tengo ningún problema con que siga siendo como está. Importante, aquí es que sea viable, que se pueda sostener. Si ustedes pueden sostener ese sistema y si esa es la recomendación de la Junta, claro que sí.
Pues pasamos entonces al último tema. El último tema es sobre la negociación colectiva. Nuevamente, otro tema que es esencial para la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Nosotros nos definimos como un sindicato docente no reconocido por el patrono. Parte de la lucha que nosotros hemos llevado durante los últimos años es lograr ese reconocimiento de nuestro derecho a organizarnos en un sindicato docente, como existen otros sindicatos en la UPR y como existen muchos otros sindicatos en universidades, incluso públicas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Usted como gobernador, ¿usted defendería el derecho, está de acuerdo con el derecho a la organización docente y a la negociación? José, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Si él no le escucha, yo le escucho, no se preocupe. ¿Y por qué no lo han podido hacer? ¿Cuál ha sido el obstáculo? Bueno, ha habido varios obstáculos. Primero, la ausencia de reconocimiento y una decisión del Tribunal Supremo, pero se puede hacer a través de legislación y a través de la aceptación de parte del Estado de la negociación colectiva. O sea, tendría que ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. No importa si hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acuerdo entre dos partes dice que puede haber negociación colectiva si el patrono la acoge de buena fe. Ah, bueno, pues eso es cuestión de legislarlo. No le veo ningún problema particular a eso, ¿verdad? Si es el acuerdo entre las partes y no viola las leyes, ¿cuál es el problema? De hecho, la APU radicó un caso de petición de reconocimiento de 2 unidades apropiadas ante el Departamento del Trabajo y se han sentado sobre esa petición, o sea que esa petición está vigente para nosotros poder tener representación. Bueno, con eso terminamos todas las áreas temáticas. Hay 2 compañeros que tenemos bajas de la batalla en función de las fallas técnicas del Internet. Sin embargo, antes de que usted nos pueda decir lo último que nos quiera decir en el día de hoy, le pregunto a la compañera si tenía alguna otra pregunta de seguimiento. Es la pregunta que le hago a todos los compañeros y las compañeras cuando terminamos los temas. En este caso, nos queda solamente la compañera como la sobreviviente. Compañera, ¿usted tenía algo adicional? Vamos a ver, porque aquí en la montaña está lloviendo mucho. Sí, tenía un comentario y que tiene que ver con su estilo de gobernanza, ¿no? Sabemos la opinión de Proyecto Dignidad sobre las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Por cuestiones del pasado. Y quiero hacer una pregunta que tiene que ver con su estilo de gobernanza. Usted en la entrevista dijo que si usted era gobernador, pues no iba a haber educación con perspectiva de género en la educación pública. Sin embargo, el currículo universitario no está bajo el control del Ejecutivo. Esto significa que usted tomaría medidas extraordinarias para eliminar esos programas que ya existen en la UPR. Por favor, si yo creo en la independencia, en la autonomía universitaria, ¿cómo me voy a meter en lo que se enseña en la UPR? De hecho, la pregunta es, aquellos que no creen en perspectiva de género en el ámbito universitario, ¿cómo son recibidos? Con los brazos abiertos siempre, claro. Doctor. Ah, pues no hay problema. Si pueden coexistir visiones diversas y podemos vivir con respeto, no hay ningún problema. Y eso es la universidad. Nosotros en la universidad eso es lo importante. De distintas disciplinas también, la literatura, la sociología, la antropología, la historia. Así que todas esas ideologías están contenidas en los currículos de la universidad. Pues muchas gracias. Quizás podríamos estar algunas 2 horas adicionales añadiéndole a otros temas. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo. Doctor César Vázquez Muñiz, le agradecemos inmensamente su participación aquí con la APU. Algo que quiera terminar diciéndonos, tanto a los universitarios como al resto de Puerto Rico. En este momento, lo que el gobierno de Puerto Rico necesita recuperar es credibilidad. Credibilidad frente al pueblo, frente al gobierno federal, credibilidad frente a los inversionistas. No significa que estemos de acuerdo en todo para que de alguna manera podamos mejorar las condiciones generales de nuestro pueblo y que se beneficie a todo el mundo.
si nosotros no aprendemos a hacer un esfuerzo en la misma dirección, porque estamos fracturados ideológicamente como lo hemos estado en el pasado, en Puerto Rico no tiene futuro. No puede ser que accedamos al poder para aplastar a aquellos que difieren de nosotros. Así que Proyecto Dignidad lo que presenta es eso, la posibilidad de un gobierno honesto, transparente. Ustedes saben lo que yo pienso sobre algunos temas, pero yo creo que hay unos temas mucho más fundamentales que nos afectan a todos como pueblo. En este momento, por ejemplo, la posibilidad de reconstruir a Puerto Rico depende de que volvamos a tener un gobierno que frente al gobierno federal sea capaz de utilizar unos fondos de manera responsable. Y si algo nos puede decir lo que ha pasado con el uso de fondos en la pandemia, pues esa no es la realidad en este momento. Así que yo creo que cuando vino María fuimos capaces de echar a un lado a las diferencias y poner paneles juntos en mi casa y en la de mi vecino, aunque tuviésemos diferencias. Estamos en un momento bien difícil. Hay gente que se beneficia de fracturarnos, de separarnos. Eso es algo que tenemos que considerar. O sea, aquel que piensa diferente a nosotros, ¿lo hace porque es malo o porque tiene una perspectiva diferente? Nada, nos va la vida en que podamos aprender esto, no solo para estas próximas elecciones, sino para la obra de reconstrucción que tenemos que lograr en los próximos 4 años. Doctor César Vázquez Muñiz, a nombre del doctor José Raúl Rivera Caballero, la doctora María del Mar Rosa, el doctor Agustín Irizarry y yo, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, le agradecemos inmensamente su participación y nos estaremos viendo en el resto de los caminos que nos corre la vida en todos estos procesos políticos, sociales y culturales que tan importantes son. Muchas gracias al resto de los universitarios y las universitarias, al resto del país. Le agradecemos participación aquí en Voto Universitario con la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.